Sean todos bienvenidos nuevamente a una transmisión de este mensaje, ¿verdad? Una retransmisión de su iglesia Amanece. Queremos invitarle que pueda quedarse hasta al final de este mensaje, de este video. No dudamos que va a ser de mucha bendición y edificación para su vida, como lo ha sido con mensajes anteriores. Si ha tenido la oportunidad de verlos y escucharlos, y si no lo ha hecho, puede buscarlos en nuestro canal acá en YouTube, donde estamos subiendo nuestros mensajes de nuestra congregación Iglesia Amanece, aquí en la ciudad de San Salvador, en El Salvador. Así es que le damos una cordial bienvenida y esperamos pueda hasta el final ver este mensaje. Iglesia, sean todos bienvenidos, y como siempre lo hemos dicho en nuestro eslogan, ¿verdad? Con cada amanecer Dios nos concede una nueva oportunidad, ¿verdad? Para vivir a su manera en esta tierra. Y qué bendición es que este domingo podemos estar aquí reunidos diciéndole: Señor, aquí estamos para adorarte, para recibir de ti, para darte, pero también para recibir de ti todo aquello que has preparado para nosotros. Vamos a continuar, sería la tercera parte del mensaje titulado Mi herencia en Dios. Mire, he estado preparando esto y de verdad, se lo digo, he estado poderoso. O sea, uno se emociona y uno dice, quizás hasta un libro se puede escribir sobre esto, ¿verdad? Porque hay tanto de qué hablar y nos llena de emoción el hecho de pensar de que Jesús, todo lo que sufrió en la cruz, todo lo que vino a sufrir en este mundo, Él traía una misión en mente, arraigada en su corazón, determinada en su vida, y era que nosotros fuésemos bendecidos y favorecidos con esa herencia celestial que Él traía para nosotros. Dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer siempre en Romanos, al capítulo, vaya conmigo, el número 8 de la carta a los Romanos. Solo para darle fundamento, es el versículo base que estamos utilizando para esta serie, titulada Mi herencia en Dios, la tercera parte. Dice el capítulo 17 de Romanos 8, dice: y si hijos, también herederos. Dice, herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego dice el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, y bien poderoso lo que dice ahí, con la gloria venidera. Habla de una gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, mis hermanos, hay una gloria que todavía no se ha manifestado. Si bien es cierto, cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, experimentamos la gloria del nuevo nacimiento. ¿Sabe que el milagro más grandioso y glorioso que podemos vivir y experimentar en esta tierra, más que prodigios, señales, más que sanidades físicas, es el milagro de la salvación? Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Era lo que Nicodemo no entendía, ¿verdad? Porque es algo que ocurre en lo espiritual. Sin embargo, vemos que hay una herencia gloriosa que todavía no se ha manifestado. Si bien es cierto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado promesas de bendición en esta vida, veíamos a través de la historia del pueblo de Israel que Dios le había prometido una herencia. Esa herencia era la tierra de Canaán. Sin embargo, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Es decir, aún Israel, su herencia que le fue dada por Dios, que era la tierra de Canaán, esa herencia es una herencia terrenal que va a pasar. Todo lo que podamos recibir de Dios en esta tierra, todo lo material, va a pasar. Porque si lo dice su palabra, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasará. Todo lo que está en esta tierra pasará. Y como lo acabamos de leer, dice que hay una gloria que ha de manifestarse. Es decir, hay una gloria venidera que en nosotros todavía no se ha manifestado, pero se va a manifestar. Y dándole continuidad entonces a mi herencia en Dios, veíamos que hay tres poderosos componentes que Dios nos da a través de esta herencia. Veíamos que en primer lugar nos da la vida eterna, ¿verdad? En segundo lugar nos da un cuerpo incorruptible, y en tercer lugar nos da una morada celestial. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esos tres componentes, leyendo algunos versículos bíblicos para darle base a esos tres componentes. Vamos entonces a ir a Primera de Pedro. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro, el capítulo número 1, que lo tenemos.
leemos, dice de la siguiente manera, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ¿verdad?, para una esperanza viva. Miren, hagamos una pausa ahí. Dice la versión NBI. La versión NBI no lo traduce como renacer, sino que lo traduce de esta manera: nos ha hecho nacer de nuevo, dice. Interesante, ¿verdad? Porque el primer tema que comenzamos hablando acerca de esta serie, que se titula Hijo de Dios, recuerde que fue el tema el nuevo nacimiento. O sea, ese es el punto de partida. Y aquí el apóstol Pedro, la versión NBI, en estos versículos habla de ese nuevo nacimiento, porque dice: nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Volvamos a la Reina Valera. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego dice en el versículo 4: para una herencia. Qué poderoso esto. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está hablando, mi hermano, de la vida eterna que Jesús ha prometido, que Dios ha prometido darnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, quiero sustentar también este pasaje, ¿verdad?, con un versículo que se encuentra, solo se lo voy a leer por el tiempo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice así: que el que tiene al Hijo, o sea, hablando de Jesús, tiene la vida. Y el que no tiene el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso dice Primera de Juan 5, 12. Se recuerda también cuando Jesús, en el milagro de resurrección de Lázaro, él dijo, ¿verdad?, yo soy la resurrección. ¿Y qué dijo Jesús? Y la vida, ¿verdad? Y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué estaba hablando entonces el Señor Jesús? Porque se escucha bien paradójico, ¿verdad? Como que dos puntos opuestos, bien controversial. O sea, dice que aunque esté muerto, se está hablando de una persona que está muerta, pero dice que vivirá. ¿Cómo así entonces? Ahí estaba hablando Jesús de la vida eterna. Porque si bien es cierto que Lázaro en esa ocasión fue resucitado, pero recuerde, no es lo mismo la manifestación de ese milagro de una resurrección de la resurrección de Lázaro, que la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de la resurrección. Dice que ese milagro nosotros lo vamos a experimentar, el de la herencia, ¿verdad?, esa esperanza gloriosa de esa herencia incorruptible, gracias, dice, a la resurrección, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, Lázaro resucitó en un sentido, pero volvió a morir. Volvió a morir. ¿Por qué razón? Porque esa resurrección que aparece en los evangelios, de ese milagro que Jesús hizo, lo que hizo fue que el alma de Lázaro volvió a su cuerpo. Dios hizo el milagro, digamos, de restaurar ese cuerpo que estaba ya descomponiéndose. Y de alguna forma, porque cuando Jesús dijo, ¿verdad?, quiten la piedra, y los comentarios, ¿cuáles eran? Señor, lleve ya, ¿verdad? Ya tiene varios días de muerto, o sea, ya un cadáver que está que comienza a descomponerse, entonces ya, entonces el Señor dijo, quiten la piedra. Y cuando él le dijo a Lázaro, ven fuera, ¿a quién estaba hablando? ¿Al cuerpo que estaba sepultado ahí o al alma de Lázaro? Interesante, ¿verdad? Porque había una tumba, ahí lo que había era un cuerpo. Pero Jesús, que no nos quede duda alguna, es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Y qué significa eso? Que ante Él se somete, ante la autoridad de Jesús se somete todo ser viviente que exista en el universo. Lo más seguro es que Lázaro en ese momento ya estaba en el paraíso, en el seno del padre Abraham, así como había contado la otra historia, ¿verdad?, del otro Lázaro. ¿Se recuerda que una vez contó la historia del rico Lázaro? Aquel estaba en el seno de Abraham.
lo más seguro es que este otro Lázaro, los dos Lázaros que estaban juntos allá, ¿verdad? Lo que la Biblia no menciona, pero lo que la mente lo hace volar a uno de lo que podía haber pasado en ese escenario, ¿verdad? Si estaba en el seno de Abraham, quizás se topó allá con el otro Lázaro y ahí estaban compartiendo. Y Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Entonces le habló al alma de Lázaro. Y entonces el alma se incorpora automáticamente en su cuerpo. Quizás estaba en proceso de descomposición, pero como la autoridad de Jesús es sobre todo, ¿verdad? Entonces automáticamente el cuerpo se restaura, pero no, se restaura en el sentido de que estaba descomponiéndose, pero aún no era un cuerpo glorificado. Entonces volvió a la vida, pero siempre en una condición corruptible, en una condición de pecado, que es la naturaleza con la que batallamos día con día. Pero cuando aquí habla de la resurrección de Jesús es diferente, porque la resurrección de Jesús es que Él, aunque era santo y perfecto, pero estaba limitado por su condición de hombre, por su cuerpo carnal, por su cuerpo terrenal. Primera de Corintios 15 habla detalladamente de que existen diferentes tipos de cuerpos, diferentes naturalezas, y lo vamos a ver más adelante. Menciona Corintios que una cosa son los cuerpos espirituales y otra cosa son los cuerpos terrenales, los cuerpos naturales. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, a eso se le llama la encarnación, ¿verdad? Él toma forma de hombre, habitó Jesús en un cuerpo natural. Amén. Porque Jesús no tenía un cuerpo espiritual o sobrenatural, no. La condición era que tenía que nacer de una virgen, ¿verdad? Como un niño normal, como todos los niños nacen en este mundo. La diferencia es que en él no había pecado alguno. Porque recuerde que Jesús no fue engendrado por un hombre, fue engendrado por Dios milagrosamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vino a este mundo. Entonces, claro, tenía un cuerpo natural, pero perecedero. ¿En qué sentido? Bueno, Él murió crucificado. Su cuerpo fue lacerado, fue destruido. Eso es lo que se conoce como corruptible. Corruptible es un cuerpo o algo que perece, algo que se corrompe, algo que se descompone, algo que se desintegra. Eso es corruptible. Y aquí dice el apóstol Pedro, en primer lugar, dice que Dios nos ha preparado una herencia incorruptible. Entonces, Lázaro experimentó un milagro en ese momento, pero no era la herencia de la que está hablando aquí el apóstol Pedro. Porque entonces él vuelve a un cuerpo que con el tiempo terminó corrompiéndose, ¿verdad? Terminó, es decir, volvió a morir. Aunque experimentó un milagro aquí en esta vida, pero volvió a morir. Y hasta el día de hoy me imagino que en alguna tumba debe estar ahí los restos del cuerpo de Lázaro, quizás desintegrado, quizás hecho polvo ya, quizás solo hueso, quizás ni hueso ya, pero ahí debe estar ese cuerpo desintegrado. Por eso que dice la Biblia que polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Dios nos hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso cuando morimos nos terminamos desintegrando y convirtiéndonos nuevamente en polvo. Ahora, ese es nuestro cuerpo natural. Nuestro cuerpo natural. Pero el cuerpo glorificado es diferente. Entonces Jesús muere, su cuerpo es lacerado porque era un cuerpo natural, un cuerpo corruptible. Pero luego entonces Él resucita. Pero era un cuerpo espiritual. La Biblia habla en Corintios, primera de Corintios 15, de los cuerpos espirituales. Y es la manifestación del cuerpo de los ángeles, por ejemplo. ¿Y saben qué es lo poderoso de esos cuerpos? Que en esos cuerpos no existen condiciones que limitan al hombre, como en estos cuerpos físicos. Por eso vemos a Jesús de repente se manifestaba en la vida de uno de los apóstoles después de haber resucitado, y al momento estaba en otra ciudad allá manifestado con otros apóstoles, con otros discípulos, y muchos se asombraban, ¿verdad?, de eso. Los discípulos, después de que Jesús resucitó, Él estuvo todavía 40 días con ellos, porque pueden haber muchos argumentos escépticos, ateos, en contra de la resurrección de Jesús. Argumentos quizás religiosos o sectas que niegan la deidad de Jesús, la existencia de Jesús o Jesús como Hijo de Dios, que vino a este mundo, caminó en esta tierra, murió por el mundo y que después de ser crucificado, sepultado, resucitó al tercer día. Muchos pueden negar la existencia de esa resurrección, de que hubo un milagro poderoso como ese, un milagro glorioso como la resurrección de Jesús. Pero dice el apóstol Pedro en 1 Corintios 15, si eso no fuera así, vana entonces sería nuestra fe y vana entonces sería nuestra predicación. Y menciona la Biblia que se apareció a los apóstoles, se apareció a más de 500 hermanos, se apareció a Cefas
Y en los evangelios vemos que se apareció a diferentes mujeres que eran del grupo de los discípulos de Jesús. Es decir, mi hermano, uno puede creer que tal vez un testimonio pudiese ser falso si lo dice una persona. Pero no fueron ni una, ni dos, ni 20, ni 50, ni 100. Fueron cientos de personas que vieron a Jesús después con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo espiritual cuando se levantó de esa tumba. Entonces, no queda duda alguna. Pero entonces, cuando hablamos de la herencia de la vida eterna, ¿saben qué es lo poderoso? Que cuando tenemos a Jesús, entonces Jesús decía, ¿verdad?, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús estaba refiriendo a que, aunque hoy por hoy esas personas están, su alma en el cielo, ¿verdad? Su alma está en el cielo y su cuerpo quizás desintegrado aquí, pero esa alma tiene vida eterna, y cuando sea el día en que menciona 1 Corintios 15, que se suena la trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. No, te está hablando de esa resurrección. Entonces, esa resurrección es lo que se conoce como la vida eterna. Esa resurrección, qué poderoso, o sea, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que han muerto en Cristo, los Lázaros que vemos aquí, van a reincorporarse, o su alma se va a incorporar, pero no en esos cuerpos que se desintegraron. Es decir, la materia prima es esa misma, pero milagrosamente va a ser transformada. La Biblia habla de la palabra transformación, porque dice después que nosotros que estemos vivos seremos transformados. Yo le he explicado, ¿verdad? La palabra transformación significa metamorfosis. Es el cambio que puede experimentar una oruga cuando se transforma en mariposa. Un ejemplo. Entonces, ahora, la naturaleza de esa oruga mariposa sigue siendo la misma, es decir, sigue siendo un cuerpo natural. Pero la metamorfosis que nosotros vamos a experimentar es una metamorfosis de ser transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Es algo más poderoso todavía. Aleluya. Porque por eso habla Corintios, que Cristo, las primicias. Y así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar en un cuerpo, al igual que Jesús, glorificado. ¿Qué significa? Un cuerpo incorruptible. Entonces, de esa esperanza es la que está hablando aquí el apóstol Pedro. Dice que nos hizo, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, la esperanza viva es que vamos a resucitar en el día postrero, en la venida de Jesús. Cuando venga por su iglesia que en la tierra, los que estén muertos y los que estemos vivos vamos a ser transformados por la resurrección de Jesucristo, dice, de los muertos. Y luego dice, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada y para una herencia, luego dice, ¿verdad? Incontaminada y una herencia inmarcesible. Pastor, ¿y qué significan esas palabras? Bueno, vamos a ampliar un poquito más el significado de esas palabras, porque esas palabras nos dan un panorama o un cuadro descriptivo del carácter que esa herencia va a tener. Cuando hablo de la herencia, recuerda, estoy hablando tanto de la vida eterna, todos los componentes de la vida eterna, estoy hablando de ese cuerpo glorificado, pero también estamos hablando de la morada celestial. Entonces, ¿cuáles son las características? Veamos, estoy investigando un poquito acá sobre el significado de esas palabras en el griego y encontré una información como esta. Imagínense, la palabra incorruptible que menciona acá proviene del griego aphartos. Aphartos es la palabra en griego que define incorruptible, y es interesante cómo esta palabra aphartos tiene dos connotaciones o dos significados. Número uno, dice que se utilizaba en relación a algo que duraba de manera permanente, algo que duraba de manera ilimitada. Todas las cosas materiales de esta vida tienen una fecha de caducidad. Todo. La ropa que compramos, los zapatos que compramos, ¿verdad? Todos los utensilios tienen una vida útil sobre la tierra. Todo. Electrodomésticos, todo lo material que nosotros vemos, la edificación de una casa, etc. Nuestros cuerpos también, ¿verdad? Tienen un promedio de años de vida sobre la tierra. Dice la Biblia que la edad promedio de los años del hombre sobre la tierra son 70 años, los más robustos a 80. Por lo menos eso dice la palabra. O sea que cuando un anciano llega a los 90 y pasa a los 90,
Eso es recontragracia extra del cielo sobre la vida de esa persona. Porque según lo que estipula la palabra, la esperanza de vida de una persona son 70 años. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por la vida de mis papás, porque ya pasando de los 70 ambos, yo digo, Señor, de aquí para allá es extra, y es una bendición poder contar con ellos aún, ¿verdad? Pero todo se corrompe, nuestro cuerpo envejece, vamos envejeciendo, queramos aceptarlo o no. Yo me rehúso a ser viejo, pero ¿qué vamos a hacer? Pues, de verdad, uno se rehúsa, uno quisiera ya, y no quiero pasar, ya no quiero cumplir años y ya no pasar de cierto dígito, cantidad que lo voy a mencionar. Uno quisiera mantener siempre rejuvenecido. Y si bien es cierto, un paréntesis que vale el comercial, ¿verdad? No es una excusa para descuidar nuestra salud tampoco, porque entre nosotros somos más responsables cuidando nuestra salud, alimentándonos bien, durmiendo lo necesario y haciendo ejercicio, nuestro cuerpo se va a mantener sano, lo más sano posible, ¿verdad? Entonces yo soy del criterio de que si estamos envejeciendo, por supuesto, y voy a envejecer, pero voy a envejecer saludable. Yo quiero eso, ¿verdad? Y paréntesis de por qué me tomo mis temporadas para ir al gimnasio, porque a veces la gente critica cuando, por eso le digo un paréntesis, ¿verdad? Que el gimnasio es vanidad, que no sé qué. No es cuestión de vanidad, es cuestión de salud. Es cuestión de salud. Entonces, somos llamados a cuidar nuestro cuerpo. De hecho, se lo voy a decir así: aunque el cuerpo es corruptible, cuando recibimos a Jesús, nuestro cuerpo es redimido. Dice la Biblia que nuestro cuerpo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Y eso no va a cambiar, porque recuerdo que el cuerpo va a ser transformado. Entonces, cierro el paréntesis, ¿verdad? El comercial, porque usted que está viendo también el video, el mensaje aquí en YouTube, somos responsables también de ser cuidadosos de nuestra salud y de nuestro cuerpo. No porque, de todas maneras, de algo me voy a morir algún día. Y vivimos así, de manera desordenada, nuestra forma de alimentarnos, de vivir. No puede ser así. Somos responsables de administrar también nuestro cuerpo. Ahora bien, volviendo entonces acá, le dije que la palabra incorruptible es algo que no perece, algo que es ilimitado. Entonces, el cuerpo que Dios nos va a dar va a ser un cuerpo que no va a envejecer. Que no va a envejecer. Se dice, algunos estudiosos de la antropología, que la edad óptima en que una persona alcanza como la plenitud de su edad en cuanto a su desarrollo físico, su mayor nivel de desarrollo físico, mental, psicológico, emocional, es cuando llega a los 30 años de edad. Y que al parecer después de los 30 años de edad ya no se sube, sino que después de los 30 años como que comienzan a bajar muchas cuestiones, ¿no? Por eso le digo, inevitablemente uno comienza a envejecer. Por eso cuando el Señor Jesús murió, cuando Él comenzó su ministerio, tenía 30 años. Y su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Jesús murió prácticamente, fue crucificado como a sus 33 años y medio de edad. Son fechas así estimadas. Y fue una edad donde Él se mantuvo, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, en sus condiciones físicas óptimas. Óptimas. Esto lo aprendí en una materia que se llamaba, en el seminario, en la licenciatura en teología, se llamaba la vida de Jesús. Y estudiamos desde el punto de vista antropológico la vida de Jesús. Y me enseñaron esto, que es donde alcanza el nivel de desarrollo óptimo de una persona. Entonces Jesús, al morir, recuerde, tenía que estar en sus mejores condiciones físicas. Porque si Él no hubiera estado en sus mejores condiciones físicas, no hubiera soportado el peso, la presión a la que físicamente fue sometida a través de ese proceso de ser sacrificado. Critíquenme si va a escuchar esto en el video, pero se lo voy a decir de esta manera. Jesús, ese es un ejemplo para nosotros, era una persona fit. La Biblia dice que recorría ciudades y aldeas, y todos los días, mi hermano. De profesión él era carpintero. Imagínense. Es decir, la condición de Jesús era una condición física óptima, saludable, y tenía que tener la fuerza, la resistencia. Porque imagínense Jesús cargando la cruz cuando iba al monte a ser crucificado. Un ejemplo, si hubiera aparecido de una bronquitis, que muere asfixiado a medio camino, ¿verdad? Si hubiera estado con los triglicéridos altos, de un paro en el corazón, porque queda ahí a medio camino. O sea, trato de explicar esto. Las condiciones del cordero era que físicamente tenía que ser un cordero perfecto.
Entonces Jesús no solo nació en condiciones perfectas, sino que Él después era responsable cuidando su salud en ese sentido. Pero, bueno, este es un plus, ¿verdad? Estoy dando como este plus porque de alguna manera no está directamente relacionado con esto, pero sí en el hecho de que nuestros cuerpos entonces, queramos aceptarlo o no, después de los 30, ¿verdad? Entonces Jesús murió a esa edad, a los 33 años y medio, y de ahí para allá pues se considera que ya un cuerpo comienza una etapa de, ya no de desarrollo, sino de envejecimiento. A eso se le llama metamorfosis. Eso se le llama metamorfosis, que un cuerpo comienza a transformarse y a cambiar. Comenzamos a cambiar. Entonces, si vamos al ejemplo de Jesús, tratemos de hacer ejercicio y seamos saludables. Cierro el paréntesis. Entonces, mi hermano, mire, el punto aquí es, la palabra incorruptible significa que qué bonito va a ser eso, ¿verdad? Hay una hipótesis basada en la resurrección de Jesús, de que si Jesús cuando resucitó se veía precisamente de la edad aproximadamente de la que Él murió, que cuando resucitemos con nuestros cuerpos glorificados nos vamos a ver como de 30 años, ¿verdad? Es decir, nos vamos a ver jóvenes en esa edad óptima. Entonces, aunque nos neguemos a envejecer, pero imagínense qué esperanza más gloriosa esta, ¿verdad? O sea, vamos a resucitar jóvenes. Y la Biblia dice que como ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos, ¿verdad? No pueden heredar la vida eterna. Obviamente ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, que no perece. La segunda palabra que aparece aquí es la palabra incontaminable. Ajá, ¿y qué significa esa palabra? Bueno, antes, perdónenme que hay algo que no había aclarado aquí. Entonces, incorruptible le dije que tiene dos connotaciones, ¿verdad? Del griego afartos, que significa algo que es imperecedero, pero también tiene que ver con algo que permanece de pie. Es decir, es una palabra que también se utilizaba para referirse a los reinos, a los imperios. Imperios, reinos, reyes han desfilado en la historia de la humanidad. Los imperios más fuertes conquistando los reinos pequeños, las naciones pequeñas. Y era un término que se utilizaba también en el contexto de la guerra, de las conquistas. Entonces, incorruptible significa también, el término afartos en griego, da la connotación, en segundo lugar, de que es un reino que en relación a la guerra era factible porque permanecía de pie. Una ciudad, un ejército permanecía de pie, era inconmovible, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de esta herencia que Jesús nos da, lo que está diciendo es el apóstol Pedro, que esa herencia, la vida eterna, el cuerpo glorificado y la morada celestial, que vamos a hablar de eso, es algo que permanece siempre y no se envejece, no se corrompe, ¿verdad? Eso nos lleva a la segunda palabra. La segunda palabra que aparece ahí dice que es la herencia, es en 1 de Pedro 1:4 dice que es incontaminada, del griego amiantos. El griego amiantos. ¿Y qué significa eso? Implica que para siempre ha sido, es y será algo puro. Eso significa, en el término griego, amiantos, algo que siempre ha sido, es y será puro. Volvamos al ejemplo de Jesús. Jesús tenía un cuerpo puro, santo y limpio. Claro, era un cuerpo de género natural. Por eso muere, ¿verdad? Pero era necesario un sacrificio así, en esas condiciones, porque dice su palabra entonces que por esas heridas y por esas llagas nosotros hemos sido curados. Era necesario, ¿no? Que la sangre de Jesús brotara, que su sangre fluyera de sus manos, de sus pies, de su frente cuando le fue puesta la corona de espinas. Hay un mensaje muy bonito que he predicado que se llama las 7 veces que Jesús sangró en el camino al Gólgota. 7 momentos en los que Él sangró. Y cómo esa sangre redime nuestra mente, redime nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, redime nuestro ser. Cuando Jesús fue atravesado la lanza en su costado, por ejemplo, dice la Biblia que brotó sangre y agua. Sangre y agua. Note, cuando Eva fue formada, la primera mujer de la raza humana existente en la historia,
fue formada al principio. ¿De dónde la formó Dios a Eva? De un costado, ¿verdad? Hizo dormir a Adán y de un costado extrajo una costilla y de ahí formó a Eva y le puso, ¿te acuerdas de esa predicación, Herbert? Varona. Y le dijo, ¿por qué? Porque eres carne de mi carne, ¿verdad? Fue tomada del hueso del varón. Entonces, note esto. Y el significado de la palabra varona en griego, varón, en el hebreo, perdón, que está hablando del Antiguo Testamento, significa esforzado y valiente. Interesante eso, ¿verdad? Eso significa en el hebreo varón, esforzado y valiente. Por eso Dios le dice a Josué, tiene que ser, esfuérzate y sé valiente. Le estaba diciendo, sé varón. Pero varona significa que tiene esa misma cualidad y característica. Como proviene del varón, ¿verdad? También la mujer es esforzada y valiente. Pero esa es otra predicación. El punto es este. Extrae entonces del costado de Adán. Y mire, cuando Jesús derrama su sangre, porque él es una lanza, traspasa su costado, esa sangre, ¿sabe qué estaba redimiendo? ¿Qué estaba redimiendo Jesús con esa sangre derramada en su costado? Estaba redimiendo a su iglesia. Del primer hombre, Dios saca a Eva. Del segundo hombre, o Adán, que menciona la Biblia, que es un hombre espiritual, el primero es natural, el segundo es espiritual, Jesús. De esa sangre de su costado, esa sangre Jesús redime y saca de ahí a su iglesia. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces, cuando aquí la Biblia habla que en segundo lugar es incontaminado, mi hermano, o sea, Dios nos va a dar un cuerpo que no va a luchar con una naturaleza de pecado. Nosotros hoy en día luchamos con una naturaleza de pecado todo el tiempo. Por eso dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Somos santificados. Es decir, Jesús dijo a sus discípulos, orad y velad, ¿verdad? Para que no entréis en tentación, porque él dijo, porque la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, dijo el Señor Jesús, pero la carne es débil. ¿Y de qué carne estaba hablando el Señor Jesús? De nuestra naturaleza humana natural, ¿verdad? Inclinada hacia el pecado, movida hacia el pecado. Pero cuando Jesús le habla a los discípulos, les dice, entonces tienen que orar y velar para alimentar su espíritu. El apóstol Pablo habla en Romanos, por ejemplo, de la lucha, ¿verdad?, del hombre interior con su naturaleza de pecado. Y vemos cómo a través de la Biblia, en Gálatas, por ejemplo, habla de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu, hablando de dos naturalezas cohabitando juntas en nuestra vida, en el presente, coexistiendo juntas. Ahora, de nosotros depende el énfasis que le damos a nuestro hombre espiritual. Nos fortalecemos espiritualmente para resistir las tentaciones del pecado. Santiago habla de la concupiscencia que hay en nuestra naturaleza y es la que nos empuja, nos arrastra hacia el pecado. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? Dice en Gálatas que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Si nosotros, por otro lado, alimentamos más la carne nos va a dominar, se va a enseñorear sobre nuestras acciones, sobre nuestra manera de vivir. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu, entonces nuestro hombre espiritual se fortalece y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Claro, lidiando todos los días con problemas, con preocupaciones, con luchas, con tentaciones, pero fortalecidos en Dios. Esa es la diferencia. Pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, ¿sabe qué va a ser lo heavy de todo esto? Literalmente heavy. Lo grandioso de todo eso, ¿sabe qué va a ser? Que ya no vamos a batallar con esa naturaleza. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que vamos a tener, nuestra esperanza es incontaminada, es decir, vamos a ser transformados y ese cuerpo va a ser perfecto, a tal punto de que vamos a poder ver cara a cara a Dios, caminar con Dios, tener la comunión que Adán tenía con Dios al principio en el huerto del Edén. Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios cara a cara. Pero luego vemos cuando el profeta Moisés le dice allá, en el monte Sinaí, Dios se le revela y se le aparece en el monte Sinaí, y Moisés quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dice, no lo puede ver, porque nunca un hombre había visto el rostro de Dios, porque si lo veía, ¿qué iba a pasar con Moisés? Iba a morir. ¿Por qué?
Porque su condición natural, su cuerpo natural, su condición almática natural no estaba preparado para estar en la presencia de Dios. Pero el cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener cuando Jesús regrese por su iglesia y los muertos sean resucitados y nosotros seamos transformados, entonces nuestro cuerpo se va a tener esa condición de pureza, esa condición de perfección, esa condición de intachabilidad. Y eso nos va a permitir estar en la presencia de Dios de manera permanente, sin correr el riesgo de morir. Hablamos, por ejemplo, con Rolando la vez pasada de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que eran los que tenían el privilegio de entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, cuando se ofrecían los sacrificios por el pueblo, para la expiación de los pecados del pueblo en Israel, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? El que entraba al lugar santísimo, que eran los sacerdotes, una vez al año, le ponían campanitas en su cuerpo y entraban atados de una soga. Porque cuando entraban al lugar santísimo era donde la gloria Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios descendía en ese lugar. Resulta que si un sacrificio no era aceptable delante de Dios, en ese instante morían los sacerdotes. Morían. Porque su condición espiritual no había sido la óptima para estar en la presencia de Dios. Obviamente se sentía limitado por su condición física, por su cuerpo físico, terrenal, natural, ¿verdad? Pero cuando nosotros resucitemos con un cuerpo glorificado, será otro rollo, porque ahí vamos a estar de forma permanente como Adán en el huerto del Edén, que todo era perfecto. Todo era perfecto. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de que fue traspuesto al tercer cielo, él dice: si en espíritu no lo sé, dice, ¿verdad? Le queda la duda, porque él sabe que físicamente no puede estar en las condiciones de estar en la presencia de Dios mismo. Por eso él asume que fue en su espíritu que Dios lo llevó y le mostró esas visiones gloriosas. Lo mismo con el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis, y Dios le revela todo lo que él ve y lo deja plasmado en el libro de Apocalipsis. Entonces, mire, cuando nosotros estudiamos eso, la luz de la Biblia, vemos qué poderoso es, ¿verdad? Qué glorioso es. Y en tercer lugar, vemos que habíamos dicho en primer lugar que la herencia de Dios es incorruptible. Segundo es incontaminado. Y lo tercero es inmarcesible. Inmarcesible. Esa palabra proviene del hebreo amarantos, del griego amarantos. ¿Y qué significa eso? Significa que no se marchita. Es algo que no se marchita, ¿verdad? Es algo que nunca pierde su esplendor, nunca decae. Un ejemplo: una flor, las rosas tan lindas que son, ¿verdad? Dime, ¿a qué mujer no le gustan las rosas? ¿A qué mujer no le gusta que le regalen rosas? Y qué esplendorosas se ven las rosas cuando están recién cortadas, ¿verdad? Recién llevadas. Pero ¿cuánto puede durar el esplendor de una rosa? Algunos 2-3 días. Y después se comienza a marchitar. Y con todas las flores lo mismo. Es bonita, esplendorosa, hermosa por un momento, pero luego se marchita. Así son nuestros cuerpos naturales, ¿verdad? Y un momento nos vemos, nos sentimos jóvenes, fuertes, rejuvenecidos, vigorosos. Pero conforme los años pasan, ¿qué ocurre? El cuerpo va perdiendo fuerza. El desgaste se va sintiendo en todo el sistema, en todos los órganos. Por eso yo decía, es importante cuidar de nuestra salud, no porque no vamos a envejecer, sino una cosa es envejecer, pero otra cosa es envejecer de manera saludable, o sea, es muy diferente. Sin embargo, aquí, esta palabra, inmarchitable o inmarcesible, precisamente se refiere a eso, que ese cuerpo que Dios nos va a dar será un cuerpo que jamás se va a marchitar. Imagínense que vamos a vivir por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Saben que la muerte fue una de las consecuencias del pecado del hombre? Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento los hombres vivían más tiempo.
Usted ve las genealogías del libro de Génesis, por ejemplo, y usted encuentra que hombres que vivieron 900, 800, 700, 500, 400 años. Pero ¿qué ocurre? Conforme las civilizaciones fueron creciendo, se fueron desarrollando, las naciones se fueron estableciendo, juntamente con las civilizaciones y las naciones, también se iba desarrollando, incrementando el pecado. Y ese pecado es lo que trae corrupción, ¿verdad? Y entonces la esperanza de vida de los hombres comenzó a bajar, a bajar, a bajar, hasta hoy en día. Como yo le digo, alguien que vive arriba de los 70 años ya es gracia de Dios, y alguien que pasa de los 80 es extra gracia, ¿verdad? Esa es una doble gracia, definitivamente. Así que, mis hermanos, vemos entonces las características de esta herencia. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios 15. Mire qué poderoso lo que habla aquí el apóstol Pablo. Haciendo referencia tanto a la vida eterna como a esos cuerpos glorificados. 1 Corintios, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 20 para que vea el contexto de lo que le estaba diciendo. Versículo 20 dice: mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire qué poderoso lo que dice. O sea, está hablando de Adán, ¿verdad? También por un hombre, ¿qué pasa? La resurrección de los muertos. Leamos ese versículo nuevamente. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Quién es? Adán. Luego dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿De qué está hablando ahí? De la vida eterna y de ese cuerpo glorificado. Dice el siguiente versículo: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Paréntesis, mucha gente cuestiona la segunda venida de Cristo. Bueno, hay tantos versículos que lo respaldan, ¿verdad? Y aquí está hablando claramente la Biblia de esa venida. De hecho, San Juan 14, lo que leíamos el domingo pasado, Jesús le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Veíamos eso, ¿verdad? Lo vamos a leer más adelante también. Pero les dice esto: si yo me fuere y os prepararé lugar, dice el Señor, luego dice, vendré otra vez. Imagínense la promesa de Jesús, que iba a regresar. Y le dice a los discípulos: y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo no solo a los discípulos, sino a la iglesia de Cristo en general. Dice el apóstol Pablo también, escribe en sus cartas, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos conectados. Es una figura, ¿verdad?, de la relación que existe, el nivel de conexión, de unidad que existe entre la iglesia y Jesús. Es como una cabeza de un cuerpo. Mire, en el cerebro está el centro de mandos de todas las funciones que nuestro organismo hace. Todos los sensores nerviosos que hay en nuestro cuerpo, la función de nuestros huesos, la función de nuestras articulaciones, de los movimientos, de los huesos, ¿verdad? De los diferentes sistemas de nuestro organismo, digestivo, respiratorio, que un pulmón funcione bien, que un riñón funcione bien, que cualquier órgano como el páncreas, qué sé yo, el esófago, cualquier otra parte de nuestro organismo funcione bien. Todo está programado desde aquí. Todo está programado desde aquí. Es decir, todo obedece a las señales de nuestros cerebros, de manera consciente o inconsciente, pero nuestro organismo trabaja por las señales, ¿verdad?, que está constantemente enviando nuestro cerebro. Todo está conectado al cerebro. Se supone que así tiene que ser la iglesia, conectada a Jesús. Si estamos conectados a Jesús, significa que todo lo que nosotros hagamos
Todo, mi hermano, cualquier movimiento, cualquier acción desde dormir, ¿verdad? Levantarnos, cómo vamos a usar el tiempo, cómo vamos a usar los recursos, cómo vamos a usar los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, conectados con la cabeza que es Cristo, siendo guiados, dirigidos por Él. Así tenemos que caminar como iglesia. Por eso el Señor Jesús les dice en San Juan entonces 14, vendré otra vez, les dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo se va a tomar Jesús a sí mismo? ¿Está hablando de Él o está hablando de los discípulos? Porque una cosa es que Jesús diga, vendré y os tomaré a ustedes para que ustedes se vayan conmigo. No les dice así. Les dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Póngale cuidado a eso, a mí mismo. O sea, ese es el nivel de vínculo, de conexión, de unidad que existe entre la iglesia y Cristo, ¿verdad? Y ahí le dice el Señor entonces, y lo voy a llevar para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. ¿De qué está hablando? De la herencia, de esas moradas celestiales. Y por eso aquí el apóstol Pablo, en este contexto del cuerpo glorificado, habla de esa venida, de esa segunda venida de Cristo por su iglesia. Aquí lo estamos leyendo. Nos quedamos entonces en el versículo 23, ¿verdad? Luego dice el 24. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Vamos a estudiar eso un poquito más adelante. Si no es este domingo, el próximo domingo, pero vamos a continuar con ese estudio. Luego dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, Dios, ¿verdad? El Padre. Pero luego dice que todas las cosas que estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Ok, entonces vemos acá que este contexto, todo este contexto habla prácticamente de esa resurrección. Pero si para saltarnos por el tiempo, quiero ir específicamente, vaya conmigo al versículo vamos al versículo 34, donde comienza ya a exponer el apóstol Pablo precisamente esa resurrección. Versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo creo que es la pregunta que cualquiera de nosotros nos hacemos, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús y nos hablan de una resurrección. O sea, ¿cómo es esa la resurrección? ¿Y cómo van a ser esos cuerpos? Bueno, aquí responde el apóstol Pablo a través de esta carta. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está utilizando una analogía, ¿verdad? Con la semilla, con el grano de trigo. Luego dice el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Hagamos una pausa aquí. Imagínense cómo lo compara el apóstol Pablo. Una analogía para explicar esto. Las semillas, aquí pone de ejemplo el trigo, pero nosotros, por ejemplo, vemos un aguacate. Pongámoslo en nuestro contexto, los árboles del cultivo que conocemos, el aguacate, el mango. ¿A dónde se encuentra la semilla? En el centro. O sea, ellos tienen una semilla. Imagínense qué metamorfosis la que experimentan. O sea, se siembra una semilla, pero cuando germina, cuando florece, produce fruto. O sea, ya lo que se obtiene no es una semilla, es un fruto, ¿verdad? Un fruto diferente. Note esto, la esencia proviene de esa semilla insignificante que se sembró. Pero cuando el fruto se ve colgado allá en un árbol, qué glorioso se ve el fruto, ¿verdad? Qué apetecibles esos aguacates cuando se ven bien hermosotes, así ya listos para comerse, colgados de los árboles. Igual como un mango, diría yo. Entonces lo que está diciendo el Señor es, este cuerpo corruptible que tenemos es como una semilla y tiene que morir.
¿Cómo así? Bueno, tiene que enterrarse, tiene que ser sepultado. Porque el principio es ese, ¿verdad? El patrón es ese. Tiene que ser sepultado, enterrado y morir para que cuando Jesús regrese, resucite, pero con otra naturaleza. Un cuerpo glorificado. Y lo comienza a explicar acá. Luego le dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, cada semilla su propio cuerpo. 39 dice, no toda carne es la misma carne. Mira qué interesante esto. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Vale, partamos de acá. Solo en el mundo natural, vemos diferentes especies de animales. Y cada uno con sus carnes. Pero tienen un cuerpo, ¿verdad? Tienen un cuerpo. Los animales tienen vida y tienen un cuerpo. Y aquí solo en el mundo natural existen diferentes tipos de carne. Pero miren lo que dice después. Y hay cuerpos celestiales, otra comparación, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y lo compara con la luna y el sol. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Recuerden lo que decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Hagamos una pausa aquí. Hagamos una pausa, miren. Dice aquí el apóstol que se siembra. ¿En qué se siembra? Corrupción. Se siembra en corrupción. Y allá el apóstol Pedro dice que nos ha hecho renacer para una esperanza. ¿Cómo, Herbert? Muy bien. Es la contraparte. Aquí está hablando el apóstol Pablo que se siembra en corrupción. Pero allá el apóstol Pedro dice que vamos a renacer para una esperanza, una herencia incorruptible. O sea, ve la comparación, ¿verdad? Luego dice, ¿en cuál me quedé? Ya me perdí aquí, en el 40 y qué? 42, ¿verdad? Luego dice, resucitará en incorrupción, ¿verdad? Lo aclara ahí. Luego dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Cómo así? O sea, que el cuerpo que tenemos de alguna manera es deshonroso. Sí. Recuerde que fue sujetada a maldición, ¿verdad? Toda la humanidad y todo hombre desde que nace en condición de pecado. Entonces, delante de Dios es una condición de deshonra. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Se fue a vivir perdidamente, deshonrando la dignidad de su familia, deshonrando la dignidad de su padre, deshonrando la dignidad de su casa. Vivió perdidamente y terminó como un pordiosero. Pero cuando él regresa, note, la mentalidad de él era regresar como por lo menos un siervo, ¿verdad? Porque para más los siervos tienen los jornaleros. En la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Pero vemos que el Padre, en su amor y misericordia, lo recibió y le dio, además de darle ropa nueva, calzado nuevo, le entrega un anillo. Yo le explicaba que ese anillo que representa la dignidad y la honra que él tenía como hijo. Es decir, él regresó como un pordiosero, pero Dios en su misericordia le restauró esa honra. El Padre le restauró esa honra. Y esa honra no solo tiene que ver con nuestra alma, también tiene que ver con nuestro cuerpo. Imagínense qué poderoso es esto. O sea, el Señor cuando nos salva, nos redime, al morir en la cruz, Él sabía que estaba dando su cuerpo en sacrificio, porque a cambio de eso, lo que Él iba a obtener no era solo la salvación de nuestra alma, sino también la redención de nuestro cuerpo. Que ese cuerpo deshonroso iba a ser restaurado, transformado en un cuerpo honroso y glorificado. Sigamos acá. Vamos por el 42, ¿verdad? Resucitará en corrupción, se siembra en deshonra. 43, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ay, ¿cómo que en debilidad? Pues sí, mi hermano, luchamos con la naturaleza del pecado todos los días, ¿verdad? Todos los días. Nos da sueño, nos cansamos, nos fatigamos. Debilidad, nos enfermamos. Debilidad, el COVID nos puede matar. Un virus tan insignificante, ¿cómo nos puede afectar en ese cuerpo glorificado? Mire, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay muerte,
O sea, las enfermedades son producto de la maldición de la muerte sobre el hombre, ¿verdad? Las enfermedades son producto de la corrupción o del corrompimiento del cuerpo del hombre. Porque como se corrompió, se hizo corruptible, se hizo perecedero, entonces claro, cualquier virus viene y nos afecta. Pero en esos cuerpos incorruptibles, glorificados, no hay virus. ¿Cuál enfermedad? O sea, eso afecta a lo físico, pero el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar va a ser un cuerpo perfecto. Por eso es que no hay enfermedad. Dice la Biblia que en el cielo no habrá más llanto, no habrá más lamento. ¿Y cuáles son los lamentos de hoy en día de la gente? Si no hay para comer, estoy amolado porque estoy enfermo. ¿Cuánta gente lamentándose en un hospital en este preciso momento? Analicémoslo. ¿Por qué? Por un cuerpo corruptible, perecedero. Pero imagínense cómo es Jesús. O sea, digo, yo soy mi cuerpo perfecto para que mis hijos, para que mis hermanos menores tengan un cuerpo glorificado como yo lo tendré. Y dice entonces aquí, el primer hombre, así también dice, se siembra cuerpo animal, 44, resucitará cuerpo espiritual, ¿verdad? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Interesante. Según la antropología, nosotros los seres humanos también somos animales, ¿sabía eso? Sí, no, pastor, ¿y cómo va a ser si nosotros no somos diferentes? Porque tenemos razonamiento y espíritu, es cierto. Pero cuando la antropología define al hombre como una especie animal más, se está refiriendo a que tenemos un cuerpo perecedero de carne, hueso y sangre. Pero la Biblia dice aquí mismo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que morir. Entonces, ¿cómo así? Vamos a tener entonces una carne, ¿cómo que vamos a tener un cuerpo, pero no vamos a tener carne? Interesante, ¿verdad? Dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Claro, está hablando de esta carne, está hablando de esta sangre, está hablando de este cuerpo como lo está describiendo aquí. Miren, del cuerpo animal. Pero cuando resucita un cuerpo espiritual, es decir, será otro tipo de, digámoslo así, otro tipo de materia prima, para que entendamos mejor, ¿verdad? Es una materia prima totalmente diferente, muy diferente. Luego dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí está haciendo la diferencia. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí está comparando a Adán con Jesús. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. O sea, vean, para nosotros poder cohabitar, para poder coexistir con Jesús en el cielo, necesitamos tener las condiciones para poder habitar en el cielo. Ok, nacimos de nuevo, gloria a Dios, nuestra alma fue redimida, gloria a Dios, y está en un proceso de transformación conforme buscamos a Dios. Bendito Dios por eso. Hemos nacido del Espíritu, pero nuestro cuerpo para cohabitar con Jesús necesita ser transformado. Sí, está por un proceso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Jesús, ¿de dónde es? Del cielo. Recuerda que Jesús vino por un corto tiempo, por un periodo corto, tomó naturaleza de hombre, una naturaleza terrenal. Pero originalmente Jesús desde siempre, por siempre, ha existido en el cielo, en la eternidad. Por eso dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y vamos a ir terminando con esto por el tiempo. Luego dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice que traeremos también la imagen del celestial. ¿De qué imagen está hablando? ¿De qué imagen está hablando? Está hablando de esa imagen de nuestro cuerpo, es decir, no solo nuestro carácter, sino que también está hablando de nuestra imagen corporal. Recuerden que estamos hablando del contexto de la carne y del cuerpo, ¿verdad? A tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, 49, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne, miren, y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahí comienza a hablar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? ¿Seremos qué? Transformados. En el griego, ¿qué significa esa palabra? Metamorfosis. Metamorfosis. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos, otra vez, transformados. Aparece muchas veces esa palabra. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué poderoso es eso. Mire, mi hermano, o sea, a mí me gustaba ver hace tiempos, hace un par de décadas atrás, daban una serie antes que se llamaba Highlander el Inmortal. Y era un espadachín que no moría. Lo podían matar aparentemente, pero volvía a vivir. Y miren, muchas de esas series de ficción que nosotros vemos en la televisión, no crean, son basados en verdades bíblicas. Porque si bien es cierto que Highlander el Inmortal de alguna manera resucitaba con un cuerpo corruptible, pero aquí lo que nos está diciendo la Biblia es, vamos a tener la condición y la capacidad de nuestro cuerpo para vivir no solo décadas, sino siglos. Se imaginen la eternidad cuando hayan pasado ya 1000 años y nos encontremos, nos preguntamos, pero no sea el cumpleaños de nosotros. Y lo también estás cumpliendo desde la nueva resurrección, desde la transformación de tu cuerpo. 900 y vos 901. O sea, quizás te pastor, ¿y por qué piensa eso? La Biblia dice que vamos a habitar con Jesús por una eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Y la palabra siglo qué significa? ¿Cuánto es un siglo? 100 años. Mi hermano, los años no los vamos a contar de uno en uno, quizás los vamos a contar de 100 en 100. O sea, es como una manera de poder mostrarnos que Dios nos hace eternos. Nunca vamos a morir, nunca vamos a perecer. Por eso dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente, lo que leíamos en Romanos, mire, lo que estamos viviendo ahorita, las aflicciones, la angustia, la queja, la congoja del tiempo presente, dice Romanos 8, 18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces, cuando alguien está en una crisis, sea de enfermedad, sea de dolor, mi hermano, pueden ser 5 años, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años. ¿Qué son 5 años comparados con una eternidad? Sí, amén. ¿Verdad? No se compara. Y lo peor que nos pueda pasar desde el punto de vista humano, quiero ir cerrando con esto. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar desde la óptica del hombre? Morir. Pero en Filipenses el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y él se hallaba, dice, en una discrepancia consigo mismo. Decía el apóstol Pablo, porque él quería partir ya de la tierra y estar con Cristo ya, Jesús, por una eternidad. Pero por otro lado, se veía la necesidad de quedarse aquí en la tierra, porque apremiaba la urgencia de predicar el Evangelio a todos aquellos que no han escuchado este Evangelio que estamos predicando ahorita. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que cada hijo de Dios tenga esta gloriosa esperanza que estamos hablando en esta mañana. Amén. Por eso, mi hermano, cuando usted le pregunte en algún momento, ¿y por qué sos cristiano? Y vos parecés un fanático ahí todos los domingos metido en la iglesia. Ay, papito. La gente se afana por el día y noche trabajando por lo material. Hay quienes ni descansan domingo trabajando. Por eso dijo el Señor Jesús, no hagan tesoros en la tierra, hombre. No pongan su mirada solo en las cosas de este mundo. Hagan también tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, no minan, los ladrones tampoco hurtan. Aquí las cosas materiales se pueden estar, mañana no. Imagínense Israel, Dios le da la tierra prometida de Canaán. Qué gloria, ¿verdad? Pero cuántas veces no venían imperios y los sitiaban y les quitaban su herencia. Muchas veces en la historia. Claro, eran tratos que Dios tenía con el pueblo y por eso los permitía.
pero es una demostración de que las cosas materiales en esta vida, podemos estar arriba hoy en la gloria, mañana ya no. Podemos tener una empresa próspera ahora, quizás, mañana ya no. Pero cuando nuestro amor no está puesto en las cosas materiales, ni en esta vida, entendemos que no importa la crisis o el quebrantamiento que podamos estar teniendo en nuestra salud, quizás, o en nuestra vida familiar, en nuestra condición familiar. Pero cuando vivimos para Cristo, entendemos, no, hombre, eso es solo una aflicción momentánea. Ay, como no sos vos, ¿verdad? En algún momento yo me he sentido así. Pero cuando uno comienza a profundizar en la palabra del Señor y alimentarse de esta esperanza gloriosa, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer para una esperanza viva. Mi hermano, esta es la vida que Jesús espera que cada uno de nosotros tengamos en Él. Amén. Amén. Vamos a continuar, creo que el próximo domingo, con la cuarta parte de este mensaje, así que yo le quiero animar a que siga sintonizando esta retransmisión y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para sus vidas.